Nunca imaginé que una millonaria elegiría a la chica de las palomitas entre 83 finalistas. Su risa resonaba en mis oídos, como un eco de esperanza en medio de mi caos. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Los fuegos artificiales estallaban en el cielo, iluminando el rostro de mi madre, que sonreía orgullosa. Pero en mi corazón había un vacío. Tenía que elegir entre seguir el camino que mi familia había trazado para mí o arriesgarme a ganarle a la vida, a esa vida llena de luces y colores que parecían tan lejanas. Yo era solo una chica de un pequeño pueblo. Mi vida era una rutina, ir a la escuela, trabajar en el cine vendiendo palomitas y soñar con algo más grande. Mientras mis amigas hablaban de planes y fiestas, yo solo podía pensar en salir de la nada. Me gustaba el cine, pero el glamour siempre me había parecido inalcanzable. Hasta ese día, recibí una llamada inesperada. «Eres finalista en el concurso de la millonaria», dijo una voz al otro lado. Mi corazón se detuvo. ¿Yo? ¿Una simple vendedora de palomitas? Era sorprendente, como si alguien estuviera abriendo una puerta que nunca supe que existía. Pero la realidad pronto se me vino encima. ¿Y si no encajaba? Me vi en un salón rodeada de chicas perfectas, ceñidas en trajes brillantes. Me sentí diminuta, como un insecto entre gigantes. La noche del evento todo era distinto. La música vibrante, las luces parpadeantes, la multitud que murmuraba. Los nervios me recorrían el cuerpo. Miré a la millonaria. Sus ojos oscuros parecían guardar secretos. ¿Qué quería de nosotras? El aire estaba cargado de tensión, como si un poderoso trueno estuviera a punto de estallar. Cada una de nosotras, un solo suspiro de distancia de una oportunidad, de un cambio que podría arruinar o transformar nuestras vidas. De repente, una revelación me sacudió. La millonaria no quería solo a alguien glamorosa. Buscaba autenticidad, deseo de superación. Miré a las chicas a mi alrededor. Allí estaban sus sonrisas, pero en sus ojos vi miedo. Era un sentimiento compartido. Me recoloqué mi cabello y respiré hondo. Tenía que ser yo misma. Antes de que lo supiera, me vi en el escenario, luces reflejándose en mis lágrimas. Una voz temblorosa pronunció mi nombre, y la multitud se quedó en silencio. Mi pecho palpitaba. ¿Era esto real? Las miradas fijas en mí se sentían como cuchillos, a la vez aterradoras y emocionantes. Todo a mi alrededor se detuvo. La millonaria me sonrió. «Y yo elijo», comenzó a decir, y el mundo se detuvo. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». Nombre se pronunció con el eco de un destino. «Elijo a ti, Luisa». Los aplausos reventaron como una ola de júbilo, pero mi cuerpo se sintió como si cayera en un profundo abismo. El instante se congeló, la adrenalina se desbordó, y, al mismo tiempo, la incredulidad se adueñó de mi ser. ¿Me había realmente elegido a mí? La millonaria se acercó y me tomó de la mano, una mirada de complicidad en sus ojos. «No te asustes», susurró. Había en su voz un matiz de firmeza que me daba una extraña sensación de calma. Me condujo hacia el escenario, donde la música aumentaba y las luces guiaban cada paso. Todo se sentía surrealista, como si estuviera en una película donde mis sueños cobraban vida. Sin embargo, la emoción pronto se transformó en pánico. «¿Y ahora qué?», me pregunté. En la euforia del momento, no había considerado el peso de la responsabilidad. Aquello no era solo un juego, era una oportunidad que traía consigo expectativas, juicios y comparaciones. La sonrisa de mi madre me iluminaba en el fondo de mi mente, pero también recordé las preocupaciones de mi familia y el sacrificio que había hecho para darme esa vida y el miedo de decepcionarlos. Al finalizar la ceremonia, una multitud se acercó a mí, haciéndome preguntas y admirando mis elecciones. Muchos sonrieron y lanzaron cumplidos, pero solo un rostro me hizo sentir realmente que pertenecía a este nuevo mundo, el de Clara,
la millonaria. Con una mano en mi hombro, me guió entre las multitudes, presentándome a otras personas influyentes y prometiendo que todo comenzaría desde ese momento. Sin embargo, su apoyo no logró calmar mis dudas, las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino. Flores, compromisos y eventos sociales llenaron mis días, pero la ansiedad no disminuía. Abrí las redes sociales y vi a mis compañeras, compartiendo imágenes perfectas de su vida en el glamour. Ellas eran bellas, sofisticadas, con historias que resonaban en ecos de éxito. Y yo, la chica de las palomitas, me preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para estar entre ellas. Me hallaba atrapada entre la idea de ser una ganadora y el temor de no encajar. Una tarde, decidí escapar de la vorágine. Caminé hasta el cine donde solía trabajar, donde todo comenzó. Cada rincón evocaba recuerdos cálidos. El olor de las palomitas recién hechas, los murmullos familiares de las personas que entraban y salían. Pero me detuve cuando alguien me reconoció. «Luisa», gritó. Era Carla, una chica de mi pasado. Empezó a hablarme entusiasmada sobre mis logros, pero sus ojos revelaban algo más, envidia. Me sentí presa de un mundo que no pertenecía a mi esencia. En medio de mi confusión, una llamada rompió el ciclo de mi inquietud. Era Clara. «Luisa, estoy organizando una cena exclusiva para ti y algunas personalidades influyentes. Me gustaría que vinieras. Hay algo que debemos discutir». Su voz sonaba enérgica, pero también inquietante. El corazón me latía veloz, y una parte de mí sabía que quizás esa cena era la clave para aclarar mis caminos. Pero, ¿qué significaría realmente asistir a ese encuentro? La cena fue programada rápidamente, y llegué con el estómago revuelto. Al entrar, una mezcla de elegancia y opulencia me envolvió. Los aromas exuberantes de la comida me llenaron de anhelo. Sonrisas brillantes, vestidos de diseñador, charlas sofisticadas. Y en el centro de la habitación, Clara me esperaba. Me llevó a una mesa donde se servían platos exquisitos, pero en vez de descorchar champaña y celebrar mi éxito, Clara miró profundamente en mis ojos. «Luisa», empezó, con un tono serio, «tienes que entender que este camino no es solo glamour. Hay sombras. Y si quieres seguir, deberás enfrentarlas». Mis dudas regresaron a la superficie. ¿Qué sombras? ¿Qué me estaba ocultando? El mundo parecía darme la espalda mientras esperaba la respuesta. La maestra del juego estaba por revelarme los secretos de este nuevo territorio, y mi corazón latía con fuerza, atrapado entre la posibilidad de un futuro brillante y el oscuro miedo de lo desconocido. Y así, con la mente agitada, me preparé para las palabras que cambiarían todo. Clara tomó un sorbo de su copa, como si esa acción le diera el tiempo necesario para encontrar las palabras adecuadas. La tensión era palpable en el aire, su mirada era un libro abierto, pero con páginas en blanco que parecían intrincadas en enigmas. «Luisa, el mundo en el que entraste es complicado. No es solo sobre brillar en eventos o llenar tus días de cosas y personas bellas. Hay alianzas, decisiones, y en ocasiones, sacrificios. Tienes que saber que todo tiene un precio», me dijo, sus ojos fijos en los míos como si intentara alcanzarme desde otro universo. Sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor. Lo que había imaginado como una vida llena de luces y sonrisas se tornaba más oscura, como un cielo antes de una tormenta. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios se requerían de mí? Mi mente divagaba entre la ilusión y el temor, y el eco de la sonrisa de mi madre resonaba aún más fuerte en mi cabeza. ¿Estoy preparada para esto? ¿Puedo renunciar a lo que fui? No quiero que te asustes, pero es mejor que estés alerta. Algunas personas no tienen buenas intenciones, y necesitarás cuidarte y aprender a navegar entre ellas, continuó. Su voz era un susurro bajo, pero las palabras resonaron en mi interior como un trueno. Las inseguridades brotaron nuevamente, cuestionando mi valía. ¿De verdad era fuerte lo suficiente para enfrentar aquello? Mi plato estaba servido adelante, pero apenas presté atención a la cena. Las palabras de Clara giraban en mi mente, y la sensación de estar atrapada en un juego ajeno creció dentro de mí. Quizás muchos verían la cena como un evento más, un desfile de alto nivel, pero para mí era la línea divisoria entre el viejo y el nuevo mundo. Pero, ¿qué quería realmente de mi Clara?
Comprendí que esta cena no era solo una celebración, sino un examen revelador. Mientras una conversación trivial fluía a mi alrededor, el escozor de una mirada punzante me hizo elevar la vista. En una esquina de la sala, una mujer de aura intimidante observaba la escena con frialdad. Su expresión era enigmática y calculadora, como la de una reina en un tablero de ajedrez. Clara parecía notar mi distracción y, con suavidad, apretó mi mano. No te fijes en ella, Luisa. Es una parte de este mundo que debes aprender a ignorar, al menos por ahora, susurró. El deseo de saber más era ardiente, pero la sensación de que conocer más me acercaría a un camino lleno de espinas me atemorizaba. La cena continuó, pero en un momento dado, la mujer curiosa se acercó. Tenía una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Así que eres la elegida de Clara, dijo, dejando caer aquellas palabras como una piedra en un lago tranquilo. Las ondas que generó se extendieron entre los presentes y atrajeron miradas hacia mí. Soy Luisa, respondí con más bravura de la que sentía. Mi corazón se aceleró, y el aire de la habitación se volvió más fresco. Es un honor estar aquí. La mujer sonrió, pero algo en su gesto no invitaba a la calidez. Ya veremos cuánto duras. Este lugar no es para principiantes. Ser elegida significa responsabilidades, y la presión de desilusionar es monumental. Tu verdadero valor se revela en cómo enfrentas los desafíos que se avecinan, y con un giro, se alejó, dejando un eco de incertidumbre a su paso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras cortantes de la mujer se sintieron como un peso en mi pecho. Es que todos aquí ven el camino como un juego. Incluso aquellos que parecen amigos pueden volverse enemigos. Miré hacia Clara, buscando una respuesta en su mirada, pero ella estaba perdida en una charla distante, ajena a lo que había sucedido. A medida que la cena avanzaba, sentí que la soledad se agrandaba a mi alrededor. Las luces titilaban suavemente, y aunque había gente alrededor, su risa y conversación me hacían sentir como si estuviera bajo el océano, incapaz de salir a la superficie. Entonces, Clara regresó a mi lado, su rostro resplandecía pero había una sombra en su mirada. ¿Te encuentras bien, Luisa?, preguntó, como si sintiera la tormenta que estallaba en mi interior. Esto es realmente lo que quiero, dejé escapar, mi voz era casi un susurro. Las dudas me consumían, pero Clara no se inmutó. Su respuesta revelaría mucho sobre el futuro. Mientras mi corazón latía con fuerza, preguntándome si sería capaz de afrontar las sombras que Clara había mencionado, el eco de las palabras de la mujer resonaba en mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera recibir una respuesta clara, una figura apareció en la puerta, atrayendo todas las miradas. Era un hombre, y su presencia llenaba la sala como una explosión. Sus ojos eran intensos, y la energía que emanaba era magnética. Instintivamente, supe que aquel hombre tenía el potencial de cambiar las reglas del juego. La cena se tornó en un torbellino de expectativas, y mientras todos contenían la respiración, yo, en un breve instante, me enfrenté a la posibilidad de que mi vida pudiera revelarse de maneras inesperadas. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué conexión tendría conmigo, con Clara y con las sombras que me acechaban? La incertidumbre y la pregunta giraban en mi mente, llenándome de ansiedad y expectativa. Los murmullos a mi alrededor se desvanecieron cuando el hombre comenzó a avanzar hacia nosotros. Sus pasos eran firmes, como si cada uno llevara consigo un peso de promesas y secretos. Su mirada barría la sala, capturando la atención de quienes se encontraban al borde de su campo visual. Era imposible no sentir cómo la energía cambiaba, como si la fuerza de su presencia reconfigurara el ambiente que nos rodeaba. Fue entonces cuando Clara tomó mi mano con fuerza. Luisa, debes concentrarte. La vida en este entorno puede ser desconcertante, pero confía en mí, me dijo, y aunque sus palabras eran reconfortantes, no quitaron la sensación de inquietud que me estrujaba el corazón. No era solo la intriga sobre quién era el hombre, era la preocupación de cómo esta nueva conexión afectaría mi vida. Cuando llegó a nuestra mesa, la sala pareció absorber una respira colectiva. Buenas noches, dijo con una voz profunda y calmada. He escuchado cosas fascinantes sobre ti, Luisa. Tuve que recordarme a mí misma que debía responder de manera apropiada y no dejarme llevar por la corriente de nerviosismo que me invadía. Gracias. He sido afortunada de estar aquí, logré articular, sintiendo como la mirada de todos se posaba sobre mí. El hombre asintió,
como si mis palabras hubieran sido un pequeño acierto en un complicado juego. Su respiración pareció relajar el aire que me rodeaba, y por un momento sentí que podríamos haber compartido un silencio reconfortante, como dos almas que se entienden más allá del bullicio. Soy Álvaro, se presentó, su voz resonando con la tercera sílaba mientras sonreía de manera empática. De algún modo, sentí que la calidez en sus ojos podía disipar las sombras que me acechaban. Luisa, volví a repetir, esta vez con un poco más de confianza. Sé que empezaste en este mundo solo recientemente. Cada persona que pasa por aquí tiene su propia historia, sus sueños, y a veces, sus pesadillas. Sería un honor compartir un trozo de la tuya, me dijo, y en ese instante sentí como si la presión que había estado acumulándose comenzara a aliviarse. Quizás había algo más que sobrevivir en los eventos sociales, quizás había conexión y comprensión, que es lo más difícil que has enfrentado desde que llegaste. La pregunta salió de su boca de manera casual, pero el peso que llevaba me hizo tambalear. ¿Qué podría responder? El miedo, la inseguridad, la sensación de estar navegando en aguas desconocidas me acechaba. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, una risa aguda interrumpió nuestra conversación, rompiendo el momento delicado que se había creado. Era la misma mujer que había hablado antes, su figura se alzaba detrás de Álvaro como un negro nublado que se cierne sobre un brillante día soleado. No se deje engañar, Luisa. Este es un mundo en el que todos juegan con cartas ocultas. Te recomendaría no abrir mucho tu corazón a quienes apenas conoces. Sus palabras, cortantes como un cristal, destellaron en la atmósfera que había intentado construir. La reacción de Álvaro fue instantánea, sus ojos chispearon con una mezcla de frustración y desafío. Sofía, siempre tan directa, dijo con una ligera sonrisa, pero su tono contenía tensión. Luisa es una aliada que todavía está por descubrir quién puede ser en este enrevesado juego. Todos merecemos una oportunidad sin ser juzgados al instante. Sofía lanzó una mirada helada hacia él. Las oportunidades son un lujo aquí, Álvaro. Recuerda eso, replicó, y con un giro, volvió a perderse entre la multitud, dejando un rastro de incomodidad. Intuía que los vínculos en este lugar podían volverse peligrosos, pero la valentía que Álvaro había mostrado me dio un atisbo de esperanza. Quizás podría haber personas que valieran la pena, aunque los caminos fueran traicioneros. ¿Ves lo complicado que puede llegar a ser?, dijo Álvaro, su mirada volviendo a la mía. Sin necesidad de explicarlo, entendí que su ofrecimiento de una amistad genuina era un riesgo en este entorno. Pero hay luz incluso en las sombras. De Jenny. No te ciegue. En ese preciso instante, decidí que no estoy aquí solo para ser un espectador, sino para aprender a bailar el complicado vals en el que me había introducido. Quizás aún no sepa cómo enfrentar mis desafíos, pero quiero intentarlo. Quiero conocer quién soy en este mundo, y quizás eso incluya abrirme a amistades, aunque me asuste, respondí, y el brillo en los ojos de Álvaro se transformó en una profunda comprensión. Con el nuevo desafío en el horizonte, mi corazón latía con un fervor lleno de incertidumbre y emoción. Esta cena no solo era una celebración, era un punto de inflexión, una nueva oportunidad para expandirme. Mientras tanto, la sombra de Sofía seguía acechando, recordándome que el camino nunca sería fácil, pero entonces, su mirada regresó. Y por encima del murmullo de los asistentes, sentí su presencia más fuerte, como una advertencia estampada en mi alma. Lo que se avecinaba podría hacer que todo lo que había soñado se desmoronara en un susurro. Porque la mujer con la sonrisa afilada y calculadora sabía más de lo que dejó entrever, y su juego estaba lejos de haber terminado. Nadie escoge su destino. El destino escoge por ti, Luisa, susurró Ángela en mis pensamientos mientras el mundo giraba, un eco que no podía ignorar. La conversación quedó suspendida en el aire, como un lienzo en blanco esperando ser pintado con matices vibrantes o oscuros. Después de que Sofía se marchara, el ambiente se tornó tenso, y el murmullo de la sala se convirtió en un eco distante. Álvaro parecía estar procesando la confrontación, su expresión firme, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. Lo lamento, dijo finalmente, su voz más suave ahora. Sofía no es fácil de tratar. Es alguien que se ha enfrentado a muchas decepciones y eso ha moldeado su forma de ver el mundo. No dejes que eso te desanime. ¿Y tú? La pregunta salió casi instintivamente. ¿Por qué decides quedarte aquí, en medio de todo esto? Pareces alguien que podría estar en cualquier parte, en un lugar donde la gente sea más justa y amigable. Álvaro sonrió, pero había melancolía en sus ojos.
Porque aquí también hay oportunidades, Luisa. Te dije que todos tienen sus historias. La mía tiene su peso, pero he aprendido que valgo mucho más que solo lo que me ha ocurrido. No sabes aún lo que puedes descubrir de ti misma si permites que otros se acerquen. El silencio se volvió denso, y mi corazón comenzaba a palpitante ante su cercanía. La forma en que hablaba despertaba en mí una curiosidad que iba más allá de lo superficial. ¿Y tú, cuál es tu historia?, me atreví a preguntar, sintiendo un impulso de conectar más allá de la atmósfera frágil en la que nos encontrábamos. Me sorprendió que empleara un momento en responder, como si estuviera evaluando el giro de nuestra conversación. No es tan diferente de la tuya. También llegué aquí tratando de encontrar mi lugar, siguiendo mis sueños. Pero a menudo, esos sueños pueden transformarse en pesadillas si no tienes cuidado. Esto es casi un juego de supervivencia. Y aunque a veces es hermoso, en otros momentos es devastador. Mientras me relataba, observé que, en cada palabra, una capa de sus emociones se desnudaba. Había una lucha en su voz, una lucha que resonaba en mí, quizás porque yo misma comenzaba a pelear mis propias batallas. La conexión que se estaba formando era palpable, y me asustaba la intensidad del instante. Imagina, Luisa, continuó, hacer parte de un círculo donde todos están atrapados en una danza que no eligieron realmente. Las sonrisas son falsedades, las risas, ecos vacíos. Encontrar el valor para ser auténtico aquí es un acto de valentía, y tú lo has logrado, Álvaro, pregunté, sintiendo que era un terreno que valía la pena explorar. ¿Te has permitido ser auténtico? Él se quedó en silencio un momento, y entonces sonrió, un gesto que iluminó su rostro. Así trato de hacerlo. Pero como te dije, las sombras están siempre al acecho. En ese instante en que el diálogo se transformó, me di cuenta de que a través de sus ojos, por primera vez, podía ver la profundidad de lo que había decidido enfrentar. A lo lejos, la música fluyó de manera suave, creando una atmósfera casi onírica. Verás, dijo, rompiendo el hechizo de complicidad, hay belleza también. Este es un lugar donde puedes florecer si decides abrirte. Aún hay esperanza. Las palabras de Álvaro flotaban entre nosotros como partículas doradas en un rayo de luz. ¿Qué puede ir mal?, murmuré casi para mí misma, el tirón en mi corazón creciendo al imaginar el potencial de lo que se podía construir. Al llegar a ese despertar, la realidad de la entrada de Sofía se hizo presente nuevamente en mi mente. Aunque sus palabras habían herido, un fuego había encendido el desafío dentro de mí. Y entonces, mientras la atmósfera se llenaba de posibilidades, sentí que la voz de Sofía aún resonaba en mi interior, mezclándose con la aspiración que llegaba de Álvaro, pero ahora, no solo buscaba sobrevivir. Quería encontrar lo más profundo de mi ser, el valor que me permitiera lilagar de los juegos en los que me encontraba. Quería descubrir qué significaba realmente ser Luisa en un lugar donde las sombras podían hacer sutiles sus pasos, y fue justo en ese instante que aquella mirada despiadada cruzó de nuevo con la mía, haciendo temblar mi resolución. Sofía estaba de pie, observándonos desde la distancia, sujetando su copa con dedos helados. Sus labios se curvaban en una sonrisa que apenas reconocía como amistad. Parece que te han tomado bajo su ala, Luisa, murmuró, la burla danzando en su tono. Pero recuerda, no todos los que parecen ser aliados son realmente tus amigos. Sentí que su advertencia reverberaba en el aire. La tensión entre mi deseo por la luz de Álvaro y la realidad de Sofía se transformó en una tormenta dentro de mí. Este nuevo capítulo estaba a punto de desatar un conflicto que nunca imaginé en mis sueños más aterrados. En ese momento, comprendí que mi viaje apenas comenzaba, y con la mirada de Sofía retumbando en mi mente, supe que tendría que elegir mi camino con cautela y valentía. La música continuaba fluyendo suavemente, pero para mí el sonido se volvió un zumbido distante, ahogado por la volátil mezcla de emociones que me invadía. Sofía, con su mirada cortante, parecía un sigiloso recordatorio de las sombras que acechaban en cada rincón de este mundo. Mi corazón latía más rápido, no solo por la cercanía de Álvaro, sino también por el miedo y la incertidumbre que me provocaba la joven que, a pesar de su crueldad, despertaba una energía extraña en mí. A veces, piensas que puedes cambiarlo todo, decía Álvaro, notando al parecer la tormenta en mi interior. Te esfuerzas por entender, por encajar en un lugar donde, para muchos, la autenticidad se convierte en una ilusión. Pero, ¿qué pasará si te das cuenta de que quizás no lo necesites todo? A veces, lo importante es encontrar a las personas que realmente valen la pena. Lo miré, sintiendo que, en ese momento,
cada palabra que pronunciaba era un hilo que tejía una red a mi alrededor. Pero las palabras de Sofía resonaban también en mi mente, amenazando con romper esa red antes de que tuviera oportunidad de disfrutarlas. La advertencia flotaba, cargada de veneno y verdad, listado de advertencias que podría haber escrito yo misma si tuviese el talento para sí. ¿Y si lo que siento no es más que una trampa?, le pregunté a Álvaro, de repente temerosa de lo que podía significar este nuevo vínculo. ¿Y si no puedo confiar en ti así como no puedo confiar en ella? Él frunció el ceño, su expresión grave reflejando la profundidad del momento. El miedo a ser herida puede paralizarnos. No podemos dejar que eso nos gane la partida. Lo que importan son tus decisiones, Luisa. No dejes que la desconfianza por lo que pueda surgir entre nosotros ahogue lo que podría ser algo hermoso. Sus palabras resonaban en mi pecho, una llamada a la acción que me desafió a seguir adelante. Deseaba dejar que la esperanza entrara, pero la desconfianza me atenazaba. Debía encontrar el equilibrio entre el deseo de abrirme y el prudente instinto de protegerme. La risa a mi alrededor se alzó de nuevo, despertando en mí un deseo de formar parte de ese mundo. Sin embargo, la presencia de Sofía, que seguía entre risas y susurros, me recordaba que no todos en esta sala manipulaban con intenciones sinceras. Cada movimiento alrededor de la habitación se sentía como un juego de ajedrez, avanzaba, retrocedía, buscando la jugada perfecta. ¿Quieres unirte a mí al baile? Álvaro rompió mi reverie, extendiendo su mano con una calidez que me hizo dudar. Déjame mostrarte que el miedo no tiene que ser un demonio permanente. Su invitación fluyó como un suave viento que ahuyentaba las sombras. Cediendo al instante, tomé su mano. Mientras avanzábamos hacia la pista de baile, la tensión se desvanecía y, por un momento, me dejé llevar. El ritmo de la música me envolvió, y las preocupaciones de la noche comenzaron a esfumarse, dejándome sentir una ligereza en el alma. Bailando junto a él, el mundo desapareció y solo existía esa conexión electrizante. Las risas se convertían en ecos de felicidad, dibujando sonrisas en mis labios y despertando algo dentro de mí que creía perdido, la diversión y la alegría. Sin embargo, no duró mucho. Un reflejo atenuado de Sofía se posó en mi mente. Al terminar la danza, me encontré sonriendo, pero antes de que pudiera disfrutar del momento, la imagen de Sofía volvió a invadir mis pensamientos. ¿Qué se supone que significa todo esto?, repetí para mí misma, sintiendo la espina del conflicto pinchando mi ser. Fue entonces cuando, mientras buscaba las palabras adecuadas para compartir mi vulnerabilidad con Álvaro, Sofía se acercó, su mirada inquisitiva llenando el aire de una presión palpable. ¿Divirtiéndote, Luisa? Me parece que el entretenimiento está en su mejor momento, dijo, sus ojos reluciendo con malicia. Pero recuerda, siempre hay un precio por estos vendajes de felicidad. Con esas palabras, supe que no había escapatoria de la sombra que proyectaba. Mi alegría se tambaleaba al borde del abismo. Esa revelación desnudó mis recuerdos, reviviendo la inseguridad que agazapaba mi nueva aventura. Mientras las risas y juegos continuaban, me pregunté si el futuro podría ser tan luminoso como lo había deseado. El dilema me consumía. Álvaro, que ahora parecía un faro, contrastaba bruscamente con la tormenta que llegaba con Sofía. Tenía que elegir quién quería ser, hacia dónde deseaba llevarme en esta danza de luces y sombras. La pregunta que me hacían mis entrañas se duplicó: ¿podía seguir confiando en lo que me ofrecía él, o estaba destinada a ser una víctima más de este juego cruel que nunca pedí jugar? Mi mirada se encontró nuevamente con la de Sofía, y sentí que esta presencia había empezado una cuenta regresiva, una cuenta que, inevitablemente, sin duda alguna, culminaría en una confrontación. No sabía cuánto tiempo podría resistir esta tensión, pero no podía dejar que la intriga por el futuro, ni las sombras del pasado, me separaran del presente. Un profundo suspiro me atravesó. Mientras la música continuaba y la luz titilaba a mi alrededor, me preparé para decidir. Entre la confusión que sopesaba mi camino, sabía que, ineludiblemente, inevitablemente, todos mis secretos estarían a punto de salir a la luz. El aire en la sala se volvió denso, y por un momento, la música se apagó, como si el mundo hubiese hecho una pausa en anticipación. La mirada de Sofía seguía en mí, un rayo helado que quebraba la calidez que empezaba a sentir al lado de Álvaro. Cuando me volví para enfrentarla, el resplandor que antes había visto en su rostro ahora pareció una sombra de lo que realmente era, un desafío. ¿Te parece divertido jugar con fuego, Luisa?, preguntó con un tono de burla que apenas disimulaba la amenaza que escondía.
Crees que has encontrado un rincón seguro en este lugar, pero no puede haber refugio donde hay pretendientes y verdades ocultas. Mi corazón se aceleró. Su veneno resbaló por mis pensamientos, indecoroso y frío. Sentí la desesperación a flor de piel, el anhelo de huir a cualquier lado donde su sombra no pudiera alcanzarme. La frase de Álvaro resonaba en mi mente, su voz un eco reconfortante en medio del tumulto que Sofía había desatado. Sin embargo, el conflicto entre lo que deseaba y lo que temía continuaba enredándose. Si hay algo que te molesta, deberías decírmelo de una vez, Sofía, respondí, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Su risa fue como un chillido en mis oídos, una sinfonía de desdén que perturbaba la melodía de la noche. ¿Y qué ganaría haciéndolo? Me gusta ver cómo te enredas en este juego. Lo que sientes por él es solo un espejismo, un breve destello de alegría en este mar de sombras. Su mirada se tornó más aguda, y un escalofrío recorrió mi espalda. Pero me temo que todos en esta habitación jugarán un papel relevante en el desenlace de tu historia. Algunos serán cómplices, otros, tus verdugos. Una risita lejana desprendida de la multitud se mezcló con su advertencia, y sentí que cada palabra que soltaba me ataba un poco más a esa atmósfera enrarecida. Desesperada por encontrar una salida, busqué la mirada de Álvaro, cuya expresión ahora reflejaba preocupación y expectación. Luisa, dijo él, acercándose un poco más, buscando mi atención. No dejes que su juego te atrape. Eres más fuerte de lo que te imaginas. No todos tenemos la intención de hacerte daño. Estoy aquí, dispuesto a apoyarte. No estás sola. Su voz, profunda y firme, se deslizaba en medio de la tormenta que se avecinaba. Quería creerle, quería lanzarme a esa promesa de compasión y comprensión, pero la suspicacia alimentada por Sofía se aferraba con tenacidad. «¿Y si lo que dices es cierto, Álvaro?», murmuré, sintiendo que la duda comenzaba a asomar su cabeza. «¿Y si esto es un juego en el que yo no tengo voz? ¿En el que estoy destinada a perder, sin ni siquiera saber las reglas?». La música comenzó a llenar la sala otra vez, pero no lograba captar la melodía. La energía de la pista de baile palpitaba, mientras las risas y las conversaciones se veían distorsionadas en un fondo inalcanzable. Sofía se adelantó, intentando interrumpir una conexión que, aunque frágil, entre Álvaro y yo, comenzaba a brotar. «Escucha, en este lugar, todos buscan algo. Gente de diferentes mundos. Pero lo que estás tratando de construir, Luisa, no es más que un castillo de naipes. Cuando el viento sople, todo se desmoronará. La gente a tu alrededor no es tu amiga, son oportunidad y competencia. Nunca olvides eso». Las palabras resonaban como un eco en mi mente, una advertencia palpable que tejía dudas en mi corazón. La música palpitante se volvió un fondo lejano, y viví un momento de claridad inquietante. Tenía que salir de esta red antes de que se apretara demasiado. «Dame un segundo», le dije a Álvaro, incapaz de soportar más la presión. Me sentía expuesta, a la vista de todos. Pero mientras intentaba hallar un rincón solitario donde reflexionar, la mano de Sofía me detuvo con brusquedad. «¿Realmente crees que puedes simplemente irte? No seré yo quien te deje escapar tan fácilmente. Todos están mirando, Luisa. ¿Qué dirán de ti? ¿Qué pensarán de mí?». Su sonrisa era la de un depredador. La gente a nuestro alrededor no parecía prestar atención, inmersa en su propio festín de diversión y distracción, pero podía sentir el peso de su juicio. En ese momento, mi corazón se disparó, la figura de Álvaro se había desvanecido, y las risas se tornaron burlonas. Un impulso de coraje brotó al interior mientras me giraba hacia Sofía, mis miedos transformándose en determinación. Si hay algo que he aprendido, es que no voy a permitir que la opinión de los demás controle mi vida. No seré una marioneta en tu espectáculo. Sus ojos se abrieron como platos por un instante y luego se entrecerraron, reconociendo el desaire. En esa fracción de segundo, todo a mi alrededor pareció detenerse. La música palpitante creó un fondo discordante ante las palabras que brotaron de mi ser con ferocidad. «Ah, así que decidiste desafiarme, Luisa. Esto se va a poner interesante». Su mirada se tornó aún más sombría, un destello de desafío entre los dos. De pronto, sin saber cómo, comprendí que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Como si fuese un juego de dominó, lo que había comenzado como un roce entre Álvaro, Sofía y yo se estaba convirtiendo en una batalla mucho más amplia.
Las miradas de aquellos a nuestro alrededor empezarían a concentrarse, y la arena sobre la que habían bailado por tanto tiempo cambiaría la forma en la que todo se construiría, para bien o para mal. Así, de pie frente a una Sofía desquiciada, con el eco de su advertencia resonando en mis oídos, supe que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Había encendido un fuego, y no había vuelta atrás. Cada decisión que tomara a partir de este momento limitaría mis movimientos en un campo de juego peligroso. Cuando todo estallara en mil fragmentos, lo único que podría hacer era seguir adelante. Mientras me preparaba para el impacto, la música volvió a levantarse, más fuerte ahora, como una invitación a la lucha. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora, sabiendo que solo un paso me separaba de un desenlace que nunca imaginé vivir. Me quedé inmóvil, el aliento entrecortado y la adrenalina recorriendo cada rincón de mi ser. Sofía me observaba, su expresión de desafío un claro reflejo de la tormenta que comenzaba a gestarse entre nosotras. Era como si todo el recinto se hubiera desvanecido, convirtiéndose en un espacio vacío donde solo ocupábamos el centro del escenario, con los murmullos de la multitud cobrando una vida propia, un coro de susurros expectantes. Es gracioso pensar que crees que puedes salir ilesa de esto, dijo Sofía, dando un paso hacia mí. La distancia que había entre nosotras se evaporaba en la atmósfera cargada de tensión. Te he visto deslizarte entre estos sueños como una niña perdida. ¿Qué te hace pensar que no me daré cuenta de cada uno de tus movimientos? Mis nervios estaban a flor de piel. Sentía que había descubierto una chispa de valentía que nunca supe que existía, pero el miedo todavía se colaba en mis pensamientos, como un espectro siniestro. Necesitaba encontrar algo que me anclara, porque el abismo que se abría entre Sofía y yo era profundo e intimidante, porque estoy dispuesta a luchar por lo que quiero, respondí, sorprendida incluso por la firmeza de mi voz. No todo el mundo está atrapado en esta red en la que tú te has envuelto. Algunos de nosotros buscamos honestidad y conexión, no solo poder ni estatus. Las palabras resonaron en el aire con una intensidad imparcial, como si en su vuelo revelaran más de mí de lo que había pensado. Sofía se detuvo un segundo, su mirada incrustada en mí, y percibí que había dado en el clavo. El desdén en su rostro se desvaneció, dando paso a una fascinación oscura. Parecía sopesar algo más que la aparente inferioridad que se ofrecía a sus pies. Sin embargo, antes de que pudiera ocurrir algo más, el ambiente cambió bruscamente. Álvaro, que había estado observando con una expresión de preocupación creciente, decidió interceder. Sofía, esto no es necesario. Luisa no es tu rival. No todos estamos en esta carrera por poder, ¿es así?, replicó Sofía, girándose hacia él, su tono provocador acentuado. ¿Qué sabes tú de lo que es una verdadera competencia, Álvaro? A veces me pregunto si eres capaz de ver más allá de las ilusiones que crees que han creado en esta habitación. Las palabras de Sofía se estrujaban contra mis nervios, pero su provocación también hizo surgir una defensa en mí. No necesito ser una competidora para darme cuenta de que no todo se trata de ganar, interrumpí, girando la mirada hacia Álvaro, buscando su apoyo. Me niego a ser parte de un juego en el que la victoria se mide por la degradación de los demás. La dinámica se tornó eléctrica, una batalla no solo de palabras, sino de principios, de lo que decidía definirnos. Claramente, había más en juego aquí de lo que Sofía había revelado. Su necesidad de ver a la gente caer parecía alimentarse de sus propias inseguridades, y en ese momento, viendo su fachada desmoronarse, comencé a sentir compasión por ella, algo que me sorprendía a mí misma. El tumulto de la fiesta continuaba a nuestro alrededor, pero nosotros éramos el centro, ahora una pequeña nulada de tensión en un universo de desplazamiento. Álvaro se quedó a mi lado, envuelto en un silencio solidario que me daba valor, aunque su preocupación no se desvanecía. Sofía pareció captar mi pensamiento. Interesante perspectiva, Luisa. Pero te advierto, el mundo es cruel. Mientras tú persigues tus sueños de honestidad y conexión, el resto de nosotros también estamos luchando por algo. No me malinterpretes, necesitarás hacer sacrificios. ¿Y por quiénes? Pregunté retóricamente, mi corazón dividido entre la deferencia que sentía hacia su experiencia y el deseo de reafirmar que no tenía interés en su camino. Lo que había comenzado como un momento de confrontación me había llevado a algo más profundo, una introspección sobre lo que realmente significaba el poder y la conexión. Sofía sonrió, lo que provocó que una pizca de incomodidad floreciera en el aire. Quizás te lo explique más adelante, cuando estés lista para entenderlo, dijo, desvaneciéndose un poco hacia la multitud, dejando en mí una lección inacabada,
un hilo de sospecha y muchas preguntas. Mientras observaba su figura desaparecer entre la multitud, sentí una mezcla de alivio e inquietud. Algo importante había cambiado en mí, una pizca de resiliencia había aflorado, pero también me quedaba un profundo sentido de inquietud por lo que Sofía podría estar tramando, un ecosistema de conexiones que aún no había comenzado a desentrañar. Luisa, murmuró Álvaro, mirándome de forma intensa, como si pudiera ver a través de mi confusión. Lo hiciste increíble. Pero esta batalla no ha terminado, lo sé, respondí, el peso de sus palabras resonando en mi interior. A pesar de la calidez de su presencia, un frío atravesaba mi mente. Sofía tenía razón en algunas cosas. Las elecciones que haría a partir de ahora determinarían no solo mi propio destino, sino las relaciones que creía valiosas, y en ese momento, mientras la fiesta cobraba vida a mi alrededor, comprendí que el reto apenas comenzaba. Determinada a mantenerme firme, busqué el frágil hilo de conexión en mis manos y respiré profundo. Las decisiones sobre mi vida empezaban a dibujarse, y con cada misteriosa revelación, mi camino sería todavía más incierto. Pero entonces, una sombra se deslizó de pronto hacia mí y sacudió la sala. Un nuevo jugador había entrado en la escena, su sola presencia perturbando la leve calma que había alcanzado. La música y el murmullo dejaron de ser un fondo y convirtieron en un murete que contenía toda la tensión acumulada. No estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir, pero sabía que no podía retroceder. La lucha por mi historia estaba en su apogeo, y el reto se transformaba cada vez en algo más grande. La nueva figura que había irrumpido en la sala no era otra que Celeste, la conocida influencer y empresaria de la moda, cuya entrada siempre acaparaba todas las miradas. Su cabello dorado brillaba a la luz resplandeciente de los candelabros, y el vestido verde esmeralda que lucía era un testimonio del poder que ostentaba. La atmósfera palpable quedó impregnada de expectativas y murmullos reverberantes. ¿Qué hacía ella aquí? Mi corazón se aceleró mientras sentía la ferviente atención de la multitud dispersarse hacia ella. Pude notar cómo su presencia generaba una energía electrizante, y los ojos de Sofía se iluminaron con una mezcla de admiración y desafío. Luisa, este es un golpe bajo, dijo Álvaro, su voz vibrante de preocupación. No sabía que ella vendría. Esto podría complicar mucho las cosas. ¿Por qué? Respondí sin pensar, un instinto defensivo surgiendo dentro de mí. Es solo una persona más, es más que eso, susurró, mirándome intensamente. Celeste sabe cómo manipular situaciones a su favor. Si decide centrarse en ti, podría ser peligroso, pero mientras sus palabras resonaban en mi mente, una rara determinación comenzaba a nacer. Miré hacia Celeste, quien ahora se acercaba a nuestro grupo, con una sonrisa encantadora que destilaba una confianza casi irritante. Mis inseguridades intentaron asomar, pero recordé mi reciente confrontación con Sofía y el rayo de valentía que había brotado en mí. Hola, preciosa, dijo Celeste al acercarse. Su voz era tan suave como un susurro, aunque escondía un tono de competitividad que no pude ignorar. He escuchado mucho sobre ti. La chica de las palomitas que se atreve a desafiar a los grandes. Es fascinante, fascinante o ridículo, respondí, aunque mi tono desafiante me sonó más nervioso de lo efectivo que esperaba. Aún así, había algo liberador en hacerme valer frente a alguien que, hasta hacía poco, consideraría inalcanzable. Saber recibir bien las críticas es fundamental en este mundo, querida, continuó Celeste, como si hay una lección oculta entre sus palabras. Pero te aconsejaría que te prepares. No todos juegan limpio aquí, ¿acaso tú lo haces? La interpelé, y la decisión de clarificar la situación era un intento desesperado de sostener mi pie en este terreno resbaladizo. Me explico, el poder y la ambición son dos caras de la misma moneda. La clave es saber cómo lanzarla, dijo con una sonrisa desaprensiva antes de volverse hacia Sofía. No me digas que has encontrado una nueva amiga, Sofía. Esto está por volverse interesante. El giro de sus palabras provocó que la tensión en la sala se disparara. Sofía, claramente irritada, no podía ocultar la desilusión en su rostro. Era como si Celeste hubiera desatado una tempestad silenciosa que oscurecía el ambiente. Luisa no es una amiga, Celeste. Ella es una competencia, dijo Sofía, y había un fuego encendido en su mirada que no podía ignorarse. Era evidente que las reglas del juego habían cambiado, y mientras la multitud nos observaba, me di cuenta de que me encontraba en medio de una batalla de élites que nunca imaginé ser parte. De repente, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Las palabras y la energía giraban como un torbellino a mi alrededor,
empujándome a un rincón en el que no quería estar. Esta no era la pelea que había buscado, ni el escenario que había construido en mi mente. Déjala en paz, Celeste, intervino Álvaro, pero su voz sonaba ahogada en medio del bullicio. Mis defensas se elevaron a la vez que el temor invadía cualquier pequeño rincón de esperanza que había nacido en mí en los últimos minutos. La confrontación se estaba convirtiendo en un espectáculo, y yo era la protagonista involuntaria. ¿Qué caballero tienes aquí, Luisa?, dijo Celeste, sin dejar de sonreír. ¿Es tu guardaespaldas? Lo siento mucho, pero no creo que te sirva de mucho. La risa de la multitud se alzó, y apreté los dientes, sintiendo que la rabia empezaba a brotar. A pesar de que Celeste parecía disfrutar de mi incomodidad, su broma me golpeó con fuerza. Si quería jugar, entonces yo debía jugar a mi manera. No soy tu adversaria, Celeste. Los enfrentamientos no son mi estilo, respondí, sintiendo que la chispa de la valentía me envolvía de nuevo. Pero estoy aquí para quedarme, así que quizás sea el momento de que puedas usar tu brillante actitud en algo más positivo. El silencio que se apoderó de la sala fue sobrenatural. Celeste quedó momentáneamente paralizada, y un leve destello de sorpresa iluminó su rostro. Las murmuraciones eran como el eco de un tambor que resonaba en mi corazón, pero antes de que pudiera saborear el dulce triunfo de mi respuesta, Sofía hizo un movimiento hacia mí. Tal vez te crees invencible, Luisa, pero recuerda que el tiempo lo revela todo. A veces, la verdad no se trata de lo que dices, sino de lo que haces. Sintiendo el peso de sus palabras, una sombra de duda volvió a apoderarse de mí. ¿Qué significaba ser invencible? ¿Podía sostener verdaderamente el peso de la lucha que se estaba desarrollando en la vorágine de ambición y poder? Mientras Celeste y Sofía intercambiaban miradas, llenas de intenciones ocultas y secretos, la incertidumbre se deslizó en mi mente. Sin quererlo, me había convertido en el centro de un juego en el que no estaba segura de querer participar. Las consecuencias de esta noche podrían influir en el rumbo de todo lo que había construido. Justo cuando el silencio se espesaba, las luces comenzaron a parpadear, y un fuerte estruendo rompió la atmósfera tensa. Algo había hecho que el estado del evento se convirtiera en caos, una señal de que el drama apenas comenzaba. De repente, la idea de ser elegida como la chica de las palomitas, entre esas finalistas sonó a un eco lejano. Nuevas preguntas comenzaron a surgir, y el enfrentamiento con Sofía y la presencia de Celeste eran solo el principio de un laberinto emocional que acababa de empezar a recorrer. La lluvia golpeaba suavemente mis ventanas, un murmullo que se mezclaba con mis pensamientos. Después de la tormenta en la fiesta, sentí que cada gota caía como una pregunta sin respuesta. Había salido de allí con más dudas que certezas. ¿Quién era realmente yo en este nuevo mundo? La figura de Sofía se mantenía conmigo, un recordatorio constante de lo que implicaba mi nueva vida. Pero en medio del ruido, un eco cálido de voz resonaba en mi mente. Álvaro, mientras revisaba las imágenes del evento en mi teléfono, una necesidad de encontrar claridad me llevó a su número. Con temores que palpitaban, lo llamé. La voz de Álvaro apareció del otro lado, su tono sereno me envolvió. Luisa, ¿estás bien? La preocupación en sus palabras me abrazó, y por un instante, su conexión me pareció un refugio. Necesito verte, le respondí, y él accedió rápidamente, una señal de que nuestra amistad podía ser un pilar en este mundo inestable. En un café cercano, el aroma de café recién hecho llenaba el aire, pero en mi pecho persistía una extraña ansiedad. Lo vi entrar, la forma en que su mirada se posó en mí me hizo sentir como si no estuviera sola en este camino. ¿Qué pasó anoche?, preguntó, sin rodeos. Sentí que mi corazón se aceleraba al recordar. Las palabras fluyeron de mis labios: Sofía, Celeste, la tensión de la noche, el miedo de perderme en el caos de gigantes. Álvaro escuchó en silencio, con una intensidad que nunca había encontrado en otros. Cuando terminé, él suspiró profundamente. Luisa, enfrentarte a ellas fue valiente. No todos tienen el valor para hacer lo que hiciste. Pero este mundo es complejo. Esa fue solo una batalla. La guerra es mucho mayor. Sus palabras resonaron en mí. Había sido un momento fugaz, un grito de lucha. ¿Pero era suficiente? ¿Qué hago ahora? No sé si puedo seguir así, murmuré, sintiendo la vulnerabilidad arrastrarse como una sombra, preguntándome si mis decisiones me llevarían a perder más de lo que había ganado. Ellas no van a dejar que este camino sea simple. Álvaro se inclinó hacia mí, una chispa de compasión en sus ojos.
No tienes que hacerlo sola. Tienes el poder de crear tu propia historia. No te dejes consumir por sus sombras. La autenticidad es la espada más poderosa que puedes empuñar. Recordé las palabras de Sofía, y un remolino de dudas volvió a surgir. ¿Pero qué si me lastiman? ¿Qué tal si este camino destruye lo que realmente soy? El miedo me rodeaba, como un manto oscuro. Descubrirse es un viaje lleno de riesgos. Pero todo riesgo viene con su oportunidad. A veces, es en la vulnerabilidad donde hallamos nuestra mayor fortaleza. Ser verdadera podría ser la despejadora que atravesará las tormentas. Sus palabras eran como un faro guiándome en la tempestad, solo el silencio quedó entre nosotros, y en ese momento entendí que podía dejar de cargar con las expectativas ajenas. Logré ver la imagen de lo que quería ser, no como una sombra de lo que otros deseaban, sino como una luz propia. Tenía que enfrentar a Sofía y a Celeste nuevamente. Sabía que esa confrontación iba más allá de mí. No era solamente sobre ellas, sino sobre descubrir quién era. La verdad no era solo un camino hacia la victoria, sino también un paso hacia mis propias respuestas. Al salir del café, sentí que, a pesar de todo, había renacido. Decidida, envié un mensaje a Sofía. Necesitamos hablar. Después de todo, no podría permitir que el juego decidiera mi destino sin siquiera intentarlo, y entonces, la lluvia caló mis pensamientos, llevando el eco de mis esperanzas y temores. El desafío había cambiado, pero la luz que brotaba en mi interior me decía que todo era posible, la verdadera conexión, la lucha por mis sueños y, al final, la aceptación de ser Luisa. Sería valiente, sería auténtica. Al cerrar los ojos, susurré para mí misma, mi historia aún está por escribirse, y no serán sombras las que marquen mi camino. Con el corazón palpitando, sabía que estaba lista. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y esta vez sería yo quien decidiera cómo escribirlo. Así, me preparé para enfrentar la tempestad. Al final, como decía un viejo amigo, a veces, lo que pareces no es lo que realmente eres, pero lo que decides ser puede cambiar tu mundo por completo.